10 años al aire. Suena fácil. Para que haya un pulmón, tiene que haber una pena. Pues aunque lo digas, será cuando será. Claro, si tú de repente vives en la ignorancia completa. Y para todas las Forever Alone, o sea, tienes que cooperar cuando sea tu hora más creativa. Claro, ahí es cuando estás mucho más prendida. Eso significa algo. Ojalá que esto te inspire, de verdad. No significa nada. Eso se llama incompetencia. Aquellito no funciona. Yo ni le doy los buenos días, me doy la vuelta y me voy. Demasiado alto para cualquier amor. Exactamente. ¿Qué pasó? Caray, pues uno es bien buena. A ver, mátenme esta. No, pues no sé. Marta de Baile en W. 10 años al aire. Buenos días, cuentavientes, los que están trabajando aquí, sufriendo en esta Semana Santa y que no se fueron a la vacación, no se les preocupen, nosotros tenemos muchas alegrías para ustedes el día de hoy. Si están listos nosotros también, Chapo, arráncate, hijo. Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos. Fun Facts del Corazón. O Fun Facts del Corazón. Doctor Manlio Fabio Márquez, cardiólogo y especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares, mi queridísimo Manlio, incluidos los ataques del corazón, o sea, casi top 10, ¿no? Top 5. Sí, exacto. De muertes en el mundo mundial y en México no estamos tan mal, ¿eh? ¿Qué hacemos? Cállate, ¿qué es el corazón? A ver, ¿de qué tamaño es el corazón, Manlio? Bueno, el corazón puede medir el tamaño de un puño de una persona habitualmente. O sea, ¿de este tamaño es mi corazón? Exactamente. Chiquitito. Habitualmente es Chiquitito. pequeño, sí. Es pequeño, sí. Y está dividido en 4 cavidades. Las 2 cavidades de arriba se llaman aurículas y las 2 cavidades de abajo se llaman ventrículos. Y funcionan como si fueran 2 bombas. Una bomba del lado derecho y una bomba del lado izquierdo. La bomba del lado derecho manda la sangre hacia los pulmones y la bomba del lado izquierdo manda la sangre a todo nuestro cuerpo. Esa, digamos que es en términos generales la circulación. Cuando la sangre sale del corazón, pasa por las arterias, todas las arterias de nuestro cuerpo. Cuando llega, por ejemplo, a la mano, tú puedes palpar el pulso que es originado en el corazón. Y después la sangre tiene que regresar y regresa por las venas. Y entonces regresa otra vez al lado derecho del corazón y del lado derecho del corazón pasa otra vez al pulmón para oxigenarse, regresa del pulmón al lado izquierdo y otra vez vuelve a empezar todo el ciclo. El ciclo. Ese es el ciclo cardíaco. Ok, ¿cuáles son las arterias que están en el corazón? Las arterias que irrigan al corazón, que todo el mundo conoce, se llaman las arterias coronarias. Y se llaman así porque coronan al corazón, son una especie de corona, del que están por arriba de él. Entonces, en alusión a eso se le llaman coronarias. Son 3 arterias coronarias principales, que la gente se las debe de imaginar como si fuera un árbol. Son 3 ramas principales que después salen muchas ramitas que ya penetran adentro del corazón y le llevan la sangre al corazón. Ok, ¿y la grandota cuál es? Estoy perdida, la aorta. La aorta es la que saca la sangre del lado izquierdo del corazón. Hacia todo el cuerpo. Hacia todo el cuerpo. Hacia todo el cuerpo. Entonces es como que la arteria principal de todo nuestro organismo. Pero entonces, ¿las coronarias son las que llevan la sangre al pulmón? Las primeras arterias, naciendo la aorta, las primeras arterias que salen son las coronarias, para obviamente irrigarse a sí mismo el corazón. Ok, ¿y la vena cava? Esas son las, cuando regresa la sangre que yo les dije que regresa por las venas y regresa al lado derecho, llega a través de 2 venas cavas, una que está arriba y se llama vena cava superior y otra que está abajo y se llama vena cava inferior. Las 2 drenan en el lado derecho, en la aurícula derecha. Y ahí pasa la sangre y ahí sigue. Ahora, ¿cuántos latidos normal por minuto? Lo normal en los libros de texto dice 60 a 100 latidos por minuto y es lo que van a encontrar en todos lados, pero actualmente sabemos que es normal hasta 50 latidos por minuto. Más bajito. Más bajito, exactamente. Entonces, de 50 a 100 es normal. Ok, pero cuando te dicen, te voy a tomar la presión, estás muy bien, tienes 120 sobre 80, 120, ¿no? Sí. ¿Qué es la presión? La presión es la presión que existe adentro de las arterias del organismo y esa presión
que obviamente empieza en la aorta, se transmite a todo el cuerpo. Entonces, habitualmente esa presión se mide en el brazo. Es la presión de la sangre. Es la presión de la sangre, Ajá. exactamente, O sea, contenida dentro de las arterias. O sea, por eso, pero es la fuerza que tienen las arterias No. para impulsar a la sangre. No, es la fuerza del corazón que impulsa la sangre a la arteria y entonces esa es la primera cifra. La primera cifra es con qué fuerza el corazón saca la sangre y entonces esa es la primera cifra, la ¿Qué es típica cuál, la de alta? 120, sí, Es la alta. típica que le llaman la Ajá, alta, se llama ajá. sistólica. Y luego está la baja. La baja es porque una vez que se sale la sangre hacia las arterias, hay un fenómeno donde se cierra la válvula aórtica y la sangre, digamos que queda como detenida, tiene una presión mínima y esa presión mínima que tiene la sangre es el 80. Entonces ahí tenemos el 120, 80. La baja nosotros le llamamos diastólica, ese es el nombre, porque es como de relajación del corazón. La presión alta se llama sistólica porque es cuando el corazón se contrae. Ok. Y a esa contracción del corazón se llama sístole. Avienta Entonces la sangre. avienta la sangre y sube la presión hasta 120. Ok. Y luego se cierra, el corazón deja de empujar la sangre, entra en relajación, eso se llama diástole, y entonces sigue habiendo presión adentro de la arteria y esa es la presión diastólica de 80. Ok, se vale preguntarle todo al doctor. Y si Todo en tienen este dudas de una momento. vez en Twitter, ¿eh? Oye, a ver, es que ¿puedo hacer esta- una nada más pregunta? esta de ahorita que estás hablando de los latidos, de entre 50 y 100. En una vida de 70 años, el corazón de un ser humano promedio late más de 2.5 billones. Sí, exacto. ¿De veces? Es impresionante O sea, la hija- cantidad de latidos que tenemos es ¿Cuántos son al impresionante. día? Al día más o Que- menos 100,000, ¿no? ¿Como 100,000? 100,000 100,000 más o menos. veces 100,000 al día. Así es. Y exactamente. se O sea, bombean está 2 todo el millones tiempo. de galones de De sangre. De sangre, así es. A ver, va pregunta. Obviamente, en realidad, nosotros tenemos 5 litros de sangre. Ajá. Sí, eso es lo que tenemos adentro, está circulando y circulando y circulando. Si tú juntaras todos los latidos por esos 5 litros de sangre, pues es que te da esa cantidad tan exagerada, ¿no? Claro. Claro. Oye, Manlio, otra pregunta. El pulso. ¿Por qué puedes sentir el pulso donde lo sientes? ¿Qué son? ¿Muñeca? Ajá. ¿Dónde más? ¿Abajo de la oreja? También en el codo, en la parte anterior del codo y en el cuello. En el claro, cuello. por supuesto, algunas personas lo pueden sentir en la oreja, lo pueden sentir también o en el ojo. En el ojo. En el estómago. De repente sí, yo en me pongo diferentes el control cosas. en Sí, mi claro, panza por y- Pero a ver, supuesto, ¿qué es sí. el pulso? ¿Por qué se siente? Cuando mencionábamos que el corazón se contrae en la sístole y expulsa la sangre a la arteria, entonces la arteria se expande y se genera una onda. Y esa onda se transmite a lo largo de todas las arterias igual. Entonces, por eso tú puedes palpar esa onda Sí. y entonces palpas ese brinco o ese salto y ese es el pulso. A eso le llamamos pulso. Ok, ahí te va otra. A ver si muy... sácale Muy pistolita, punta. Muy nuestro pistolita señor el cardiólogo. cardiólogo. A ver, aquí hay... Y aparte todo el mundo llaman dos sus preguntas. Ok. ¿Qué es tener presión baja? Ah, ¿O por qué tienes presión baja? Bueno, lo normal de la presión, tiene unas cifras de presión normal, va de 90 a 140 la sistólica. Vamos a hablar nada más de esa para no confundir a la gente. Si la presión es mayor de 140, es presión alta, y si la presión sistólica es menor de 90, es presión baja. Ok, pero ¿por qué se pone alta? Bueno, eso ya es un problema, generalmente es la famosa hipertensión. Y ahí lo que ocurre es que las arterias se hacen rígidas. Entonces imagínense ustedes que fuera una manguera, ¿sí? Donde ustedes están inyectando sangre. Si la manguera tiene la capacidad de ser elástica, entonces va a soportar la cantidad de sangre que tú le mandes y se va a mantener en el límite normal o en los límites normales que mencionamos, de 90 a 140. Pero si la arteria está muy rígida, la sangre llega y entonces la presión es mucho mayor. Es como si tú agarraras la manguera y no la permitieras expandirse. La cierras así, La entonces la aprietas. presión adentro va a ser más alta. Y por eso sube la presión arriba de 140 y eso se llama hipertensión arterial. Ok, Claro. ¿y cuando tienes presión baja? De así de... Es todo lo opuesto. Dios mío, Traigo se me un bajó la presión. cansancio, Se me ajá, bajó un la presión. mareo. Así es, ¿no? así es. Ahí es todo lo contrario. Ahí la arteria se dilata mucho. Está, digamos, muy abierta. Sí. Expandida. Entonces, exacto. Entonces la sangre entra muy fácil, pero no aumenta la presión. Entonces la presión es menos de 90. ¿Y por qué se te baja la presión? Bueno, hay muchísimas causas. Digamos, está desde lo más grave. Por ejemplo, una persona que pierda sangre
pues obviamente la presión depende de la cantidad de sangre. Entonces, si pierdes sangre, te baja la presión. Es así como que lo más grave. Pero lo más común, así de, se me bajó exactamente. la presión, me siento pésimo. Exactamente. 10 estrellitas. Lo más común es que hay una enfermedad, no es una enfermedad, vamos a llamarlo como una condición para tampoco ser tan graves, una condición que se llama disautonomía, que seguramente mucha gente en el público ha escuchado la disautonomía, ahora está muy de moda, donde no tiene una buena regulación la presión arterial. El sistema que controla la presión arterial se llama el sistema nervioso autónomo. Cuando este sistema nervioso autónomo no regula bien la presión arterial, entonces de repente sin causa y a veces con algunos factores precipitantes se te baja la presión arterial. Y cuando se baja la presión arterial, el primero que sufre es el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo que pasa? Puedes tener mareos, tener oídos tapados, dolor de cabeza, e incluso sentir que te vas a desmayar. Y si la baja de presión es mucha, te desmayas. ¿Por qué te desmayas? Para que te vuelva a llegar sangre al cerebro. Okay. Oye, perdón, voy a empezar a ventanear, pero yo me acuerdo de haber crecido con Efortil en mi casa. Así es, exactamente. ¿No? ¿Qué es Unas eso? gotitas, son unas gotitas para Son la unas presión. gotitas que suben la presión. Ah, no, habían otras que se llamaban, espérame. Sí, espérate. AS-Cor. Es AS-Cor, claro. Ay, se me Son bajó las la presión. más comunes que le Ajá. dan a todo mundo. ¿Pero qué hacen esas gotas en tu cuerpo? Esas gotas lo que hacen es subir transitoriamente la presión arterial, pero en realidad no atacan el problema. De Claro. hecho, el problema es al revés. Se ataca con medicamentos que pueden bloquear a la adrenalina. ¿Pero qué es una baja de presión normal? Esta que dice Marta, ¿por qué puede ser? Ay, me tomé, no Dos sé. tequilas de un trancazo. Ajá. Bueno, o- primero tienes que tener una predisposición para que se te baje la presión. Ok, no es todo el normal, mundo, entonces. Ajá, exactamente, vivió su infancia con Efortil o AS-Cor, o sea, ¿no? O sea, entonces tienes que tener esa predisposición. Y sobre esa predisposición se agregan factores que llamamos nosotros precipitantes, como por ejemplo el ayuno, el desvelo, Ok. el cigarro y la cafeína. El té negro, el café, la Coca-Cola, esos en exceso obviamente pueden, o en personas susceptibles, favorecer que se te baje la presión arterial. Ay, Ok. en lugar, yo pensé que la Coca-Cola subía la presión. Y hay gente, bueno, en el momento sí, Ajá. en el momento sí, porque tiene sales minerales, la Coca-Cola tiene mucha sal, Ok. y entonces eso te sube la presión. Ahora, dime una cosa, ¿qué es peor, presión alta o presión baja? Las dos. La alta, porque ¿Dejas contestar al doctor? Esta ya, las dos. Las dos. ¡Cállate! Gracias, Manlio, te escucho. El problema es que es más grave la alta porque lleva más riesgos. Riesgos de infartos del corazón, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, mientras que la baja es muy molesta, eso hay que reconocerlo. Pero está cañón que te mueras de eso. Pero exactamente. Ok, tal cual. a ver, Manlio, ¿qué es un soplo en el corazón? Cuando la sangre pasa por las válvulas, que hay 4 válvulas en el corazón, normalmente no hace ruido. Pero si por algún motivo, cuando pasa por esas válvulas, la hace ruido, a eso se le llama un soplo y se escucha, ¿no? ¿Pero cómo con un se escucha? estetoscopio. Ah, bueno, usamos un estetoscopio, lo colocamos en el pecho y se escucha, exactamente. ¿Cómo se escucha? A ver, hay diferentes soplos, Ah. hay unos que se escuchan así, por ejemplo. Hay otros que son más rugosos y se oye. Hay otros que son como si son los soplos de insuficiencia, se oye como si se estuviera saliendo la sangre y se oye Ay, entre cada latido. entre cada latido, ¿Y eso por exactamente. En algunas ocasiones es porque la válvula está muy cerrada y entonces como está cerrada, cuando pasa la sangre, Se oye pues, brr, exactamente, se oye rosa, pues. Y el otro motivo es porque la válvula no cierra bien y entonces la sangre que salió se vuelve a regresa un regresar. poquito. Entonces cuando se regresa, vuelve a soplar. Pero yo conozco amigos que tienen soplo y Ah, bueno, es que hay dos No se tipos mueren de hay eso. dos tipos de soplos. Hay unos soplos que le llamamos nosotros orgánicos, que son Ajá. los que tienen estos problemas, y también hay unos soplos que no tienen en realidad una alteración del corazón, pero se escucha el ruido cuando pasa la sangre, se llaman soplos funcionales. Qué horror, No no te pasa quiero nada. hacer esta pregunta, ya me quiero matar. Ya, Aparte, ¿qué? ¿saben qué? Cada vez hay más mujeres infartadas. claro, pues, A ver, más en la menopausia. cállate. Es la Sí, ha verdad. cambiado muchísimo el perfil del sexo en cuanto a la incidencia de la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad de las arterias coronarias y lo que provoca los infartos, porque han cambiado muchísimo los hábitos, ¿no? Cada vez hay más mujeres con Cada infartos. vez hay más mujeres. Normalmente, efectivamente, los infartos en las mujeres ocurren después de la menopausia porque se pierde el efecto ¿Edad? protector de los estrógenos. ¿Edad? A 45 a 50 años, dependiendo de cada persona. Y ahí empiezan los infartos, pero ahora cada vez son más frecuentes en esos límites de edad, porque las mujeres cada vez son más sedentarias,
y cada vez fuman más. Y a diferencia del hombre, también les cuesta más trabajo dejar el cigarro. ¡Cállate! Entonces, todo ese es el problema que influye. Y, bueno, obviamente los estilos de vida, con comida más grasosa, etcétera, ¿no? Por eso, pero a ver, dime la neta. ¿Puedes evitar que te dé un infarto? Sí, claro. o sea, Ay, no, bueno, obvio, hacer o sea, ejercicio, sí, no fumar, claro, no por sé qué, supuesto, todo sí, eso, sí, por sí, eso, sí, sí, por sí. eso, por eso, por eso. Sí. Eso sí. Sí, hay varias Pero maneras. no es de que si te va a dar, te va a dar. Ah, bueno, tenemos ya actualmente algunas maneras de saber si estás en riesgo de tener un infarto. ¿Cómo? Por ejemplo, una de ellas es midiendo en sangre una proteína que se llama proteína C reactiva. No, ya apúntenlo. Proteína. Esta proteína C reactiva, que la gente tiene que saber, hay una modalidad que se llama ultrasensible, porque es en cantidades muy pequeñitas. Esa proteína C reactiva ultrasensible indica inflamación. Y específicamente inflamación de las coronarias. Y cuando esa proteína C reactiva ultrasensible está elevada, aunque tú no tengas ninguna molestia, puedes estar en riesgo. No es así directo, ¿verdad? Pero puedes estar en riesgo de tener A ver, un entonces infarto que a yo largo llego al plazo. laboratorio y digo, ¿me puede hacer una prueba en sangre de C reactiva Proteína ultrasensible? C reactiva. Proteína Ultrasensible. C mayúscula, reactiva, ultrasensible. Normalmente la hacen junto con el perfil de lípidos. Cuando tú vas y dices, quiero saber cómo está mi colesterol, actualmente ya no basta con saber tu colesterol, sino que tienes que saber también cómo está la proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que hay gente que puede tener niveles normales de colesterol, pero para esa persona no son normales y la proteína C reactiva está elevada. Y tú puedes creer, no, pues salí bien en el colesterol y al rato se infarta. Oye, ¿pero por qué se infartó? Porque ese nivel de colesterol para esa persona no era normal. Y al revés, hay gente que puede tener un poquito alto el colesterol, lo normal es hasta 200, puede tener 220, 230 Claro. y no tiene riesgo. Ok, ya, dilo como es, Manlio. Todos los que están oyendo este programa, que no tienen idea cómo tienen el corazón, dame la lista que nos vamos a ir a hacer este sábado. ¿Qué pruebas son? Bueno. 2 puntos. A ver, ¿qué? La primera es un electrocardiograma de Electrocardiograma en reposo. En reposo. Ese Ok. es el típico electrocardiograma que se toma con el paciente acostado. Perfecto. El Siguiente. segundo es la prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo. Y la Apunten. prueba de esfuerzo en realidad es un electrocardiograma de esfuerzo. Se coloca otro equipo similar al de reposo, pero que te permite correr y Ok. entonces te ven en esfuerzo. Prueba de esfuerzo. Prueba de Siguiente. esfuerzo. Y el siguiente sería el perfil de lípidos con proteína C reactiva. Perfil de lípidos. Ya Perfil me lo de voy a hacer el lípidos, sábado. así Perfil de es. lípidos con proteína C reactiva. Así le llamamos, lípidos le llamamos a las grasas en la Sí, sangre. claro. Uber sensible. ¿Cómo? Ultrasensible. Ultra sensible. Ultrasensible. Nada más antes de irnos, ¿qué es la angina de pecho? Preguntan aquí. La angina de pecho es la molestia que provoca en el pecho la falta de sangre en el corazón y se manifiesta como dolor. O sea, eso de que el corazón no duele es un mito. El corazón, por supuesto, que duele cuando hay un infarto. Entonces, cuando hay un infarto o cuando le falta sangre al corazón, que nosotros le llamamos isquemia, se manifiesta con un dolor característico opresivo en la parte media del pecho o un poco corrido hacia la izquierda, muy intenso. No son ni piquetitos, Claro. ni me duele un poquito, no, es un dolor muy fuerte, muy intenso, que la gente empieza a sudar y ya después se le puede correr al hombro, al brazo, etcétera, etcétera. Pero por eso, pero es cuando alguien dice, es que mi papá tiene angina de pecho. Ah, bueno, como enfermedad, la angina de pecho es la falta de sangre crónica. Entonces, cuando tienen una arteria tapada, vamos a decirlo, más del 50%, entonces no le llega tanta sangre al corazón cuando hacen esfuerzo. Entonces, en la angina de pecho lo característico es que en reposo tú estás bien aquí sentadito, te paras a caminar unos pasos y te duele el pecho. Esa es la angina de pecho. Ok, ahora, cuando uno de repente dice, me está dando un infarto, porque sientes como una cuchillada en el corazón. Sí. ¿Es sí. un aire? La mayoría de las veces son dolores musculares. Nosotros, aparte, obviamente tenemos el corazón adentro, pero afuera tenemos toda la parrilla costal, tenemos las costillas, los músculos intercostales y luego los músculos que están por fuera. Entonces, la mayoría de las veces esos dolores son osteomusculares. Pero no ¿dónde del duele corazón. exactamente? Exactamente Que a mí de en la repente me duele mitad. acá, No, acá, no, acá. no, no. Exactamente es en la mitad del esternón. El esternón Acá. es el huesito que tenemos exactamente ahí y Es se, así. y se siente así como tú lo hiciste ahorita. No se siente como un punto, se siente como si te pusieran la mano. Ok. Y la gente que tiene ese problema lo que refiere es, siente como si se le viniera el techo encima. Así de fuerte es la opresión. ¿Sí? Y no se quieren ni mover porque por instinto
tú piensas, la gente sabe que si se mueve le va a dar más, entonces no se quieren mover, el dolor es muy intenso, se acompaña de ganas de vomitar, sudoración, y se puede o no correr hacia el hombro, hacia el brazo o hacia la Lo de mandíbula. toser es buen ¿sabes tipo qué? o no, cuando te da el dolor. No tiene nada que ver. Ok, tiene que no, ver. espérame un segundo. Parte 2 con Manlio. Sí, totalmente. Quiero que regreses y que hables del corazón de las mujeres. Sí, Ah, Los síntomas de que te está dando un infarto. y una hora. claro. Sí, claro, y una claro. hora, ¿eh? Y Está me bien. cancelan las citas. Si ustedes necesitan un cardiólogo, el doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo, especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Arritmias.com.mx es la página oficial. ¿Y el teléfono de tu consultorio, Manlio? 55 28 86 13. 55 28 86 13. Está muy fácil. Regresa la semana que viene. Ok, Vamos a hablar del perfecto. corazón de las mujeres que me tiene con el Jesús en la boca. Claro que sí. En estas vacaciones de Semana Santa, estás escuchando lo mejor de Marta de Baile en W. Oigan, ¿cómo van con lo de las selfies? He visto muchísimas que han subido a martadebaile.com. Acuérdense, van a ganar las 2 fotos con más likes dentro de la galería de selfies que tengo en martadebaile.com. Y la mecánica es súper sencilla. Entran a mi sitio o entren a martadebaile.com/ tu mejor selfie y se toman una selfie y la suben a la app y no se les olvide poner el hashtag gatito tu mejor selfie. Entonces, 2 de esas fotos, las que tengan más likes dentro de la galería y la foto más original, se van a llevar el Samsung Serie A para que se sigan tomando las mejores selfies de sus vidas. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile en W.